Segunda de Pedro 2:5. Dice la palabra: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Bueno, vamos a tocar esta parte, después vamos a ver si seguimos. Pero con respecto al versículo 5, dice en 2 de Pedro 2:5, que no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Moisés, dice, y a otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos. Esto lo dice en Génesis 7:23, que habla del diluvio, cuando Noé anunciaba la palabra de Dios. Y bueno, los impíos, como vemos acá, los que no creyeron, lamentablemente fueron muertos. Y dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas como ejemplo de los que habían de vivir impíamente. Entonces está tocando, vemos como dice la palabra, que los impíos van a sufrir, como venía de la prédica anterior, de la enseñanza anterior, el castigo. El castigo en el sentido, para nosotros, ¿no? En ese tiempo, más bien en ese tiempo se cumplían cosas naturales sobre la muerte, sobre los castigos así. Pero hoy tenemos el castigo espiritual, nuestro tormento, nuestra opresión, nuestra carga. Y bueno, entonces dice, se condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y bueno, poniéndolas como ejemplo. Entonces la palabra nos dice también que estas cosas sucedieron y nos sirven como ejemplo, y vemos acá, voy a dar algunos versículos, Judas 1:7, que habla de Sodoma y de Gomorra. Vemos acá la palabra, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sabemos que está hablando de la sodomía, ¿no? Espíritu de sodomita, o sea, homosexualidad. Y fueron puestas por ejemplo, dice, sufriendo el castigo de fuego eterno. Entonces, fueron puestas por ejemplo. Entonces, el Señor nos muestra en la palabra que el que actúa en contra de la palabra del Señor, lo que el Señor prohíbe, lo que el Señor no le agrada, entonces en ese sentido va a sufrir las consecuencias. Vemos acá destrucción, que acá es natural, pero vuelvo a repetir, para nosotros es espiritual. Entonces, fueron puestas como ejemplo. Entonces así nos habla la Biblia. Los malos ejemplos terminaron en destrucción, en sufrimiento, en castigo. Pero los buenos ejemplos son los que te llevan a la salvación, liberación, a tener la bendición del Señor, ¿no? Al disfrutar en sí del descanso. Y dice en 1 Corintios también, algo parecido, dice en 1 Corintios 10:1. Dice esto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Vemos acá la palabra, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Esto, si lo quieren anotar, lo dice en Éxodo 13:21. Y dice, y todos pasaron el mar. Eso lo dice en Éxodo 14:22. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esto lo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, anótenlo, capítulo 6, verso 3, y en Gálatas 3:27 vemos acá la palabra, como dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque habla de una cobertura, la nube, la presencia de Dios, y el mar habla de justamente muerte y resurrección, sepultura. Entonces, en ese sentido fueron
rodeados por la presencia del Señor, y dice, bautizados en la nube y en el mar. ¿Por qué? Porque el mar o las aguas habla de sumersión, pero ellos pasaron, dice, ahí en seco, y le mostró el poder del Señor. Entonces, ese bautismo está representando que la misma presencia de Dios lo rodeaba o lo acompañaba. Y dice acá también en Gálatas, en 1 Corintios, quiero decir, 10:3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual. Esto lo dice en Éxodo 16:15, ¿no? Que habla del maná. Y está hablando todo de la presencia del Señor, todo acá en figura, en simbolismo en el Antiguo Testamento, pero lo que nos quiere dar una enseñanza de cómo se manifestaba el poder de Dios con ellos. Y dice, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esto lo dice en Números 20:11. Bebieron de la misma bebida espiritual, la misma agua espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Dice, la roca espiritual que los seguía, que representa la misma presencia del Señor, y la roca era Cristo. Vemos acá la palabra. Entonces, tenemos esa salvación por Cristo, la liberación por Cristo, por el sacrificio de Cristo. Y dice 10:5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, dice. De los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y primero vemos que los buenos ejemplos, ¿qué trajeron? Trajeron bendición. Pero acá el mal ejemplo, que empieza a partir de el versículo 5, dice, de los demás de ellos, o sea, de los impíos, de los que no creyeron, no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y esto lo dice en Número 14:29, si lo quieren anotar, donde quedaron postrados, que esa generación no pasó. ¿Por qué? Porque eran incrédulas. El Señor dice, ya estoy harto de vosotros. Todo el tiempo están reprochando, todo el tiempo se quejan, todo el tiempo blasfeman contra mí. Entonces, dice que ellos no pudieron pasar a ver la tierra prometida, no pasaron el Jordán, sino quedaron postrados, muertos en el desierto. Esa es la generación incrédula. Y dice en el 16, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, sucedieron estas cosas como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas. ¿Y de qué está hablando? El castigo acá, en sí, de que quedaron postrados. La generación incrédula no pudo entrar a tierra prometida. Y así la misma incredulidad nos impide sentir la manifestación del Señor, la liberación. Y en ese sentido, quedas postrado en el desierto porque no puedes salir de la opresión, de la carga, de una vida sin sentido, de una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque vemos acá, dice, codiciaron cosas malas. Y cuando hay el deseo de cosas malas, cosas que prohíbe el Señor, o que no quiere, o que no le agrada, o que te dice, te sugiere por la palabra que vas a terminar mal, porque vos tenés que alimentar tu alma, y tu alma se alimenta con la palabra de Dios, lo espiritual. Eso es lo que te va a fortalecer y va a actuar el poder de Dios en vos. Pero cuando codiciamos cosas malas, cosas que no nos edifican espiritualmente, el resultado es opresión, el resultado es enfermedad, el resultado es tormento, el resultado es vacío espiritual. Entonces necesitamos un poquito de alimentar el espíritu para que sea libertado, y un poquito de lectura, digo, cómo te liberta, cómo te cambia la cabeza. Un poquito de oración, cómo te va libertando de a poquito de la opresión, del vacío espiritual, de las cargas que uno va trayendo del mundo, ¿no? Porque tal vez uno no hace nada malo en el mundo, pero hay unas contaminaciones que no nos damos cuenta. Y el estar ya afuera de la presencia del Señor en nuestro pensamiento, en cosas naturales, muchas veces nos trae vestigios de aflicción, de preocupaciones, de nerviosismo, de angustia, y terminamos vacíos espiritualmente porque estamos pensando todo el tiempo en esas cosas. Y eso es lo que nos vacía espiritualmente.
entonces te trae como resultado sufrimiento. Y dice, ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Y esto lo dice en Éxodo 32, 6, no seáis idólatras. El pueblo se levantó, dice, o se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Se levantó, otra versión, después lo voy a anotar, ese jugar que habla, porque en la versión de Éxodo 32:6 no dice a jugar, sino que dice, léemelo, 32:6 de Éxodo, por favor, para argumentarlo, para que no quede colgado eso. Éxodo 32:6. Se levantó, creo que decía, no sé si a regocijarse. Se levantó a regocijarse, a recrearse, otro dice a danzar, pero la cuestión es que tenía que ver con la idolatría, comer, beber y darle a la fiesta, vamos a decir así, al libertinaje. Después dice también en el 8, ni forniquemos, dice. Esto lo está advirtiendo el Señor, ¿no? Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Y esto está en Números 25:1. La fornicación. Y la fornicación habla de ¿qué? La fornicación que está hablando acá, al menos yo tengo entendido así, es que tenían que ver con la idolatría en sí. Los banquetes, entonces, ¿saben que los banquetes se armaba la comida para el ídolo, pero también se unían sexualmente? Entonces, ese era el culto, exactamente. Entonces, dice, no forniquemos. Y dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Entonces dice, ni tentemos, ¿por qué? Porque lo provocaban a ira al Señor, todo el tiempo se quejaban. Entonces le envió serpientes, dice, que les picaban. Entonces Moisés, ¿qué tuvo que hacer? Una serpiente de bronce, el que miraba se salvaba y los otros perecieron. Y en ese sentido vemos que la tentación trae también destrucción. Y, a ver, la queja, la ira, a ver, el descontento contra el Señor, trae una clase de blasfemia. Y esto lo dice en Número 21:6, la picadura de la serpiente, como lo cuenta. Otro día vamos a detallarlo más para el jueves. Y dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ni murmuréis, dice, como algunos de ellos murmuraron, se quejaron y perecieron por el destructor. Y esto está en Éxodo 12:23. Esa murmuración o esa queja contra Dios. Y dice acá también la palabra, con respecto al versículo 7, dice, no ha venido ninguna tentación que no sea humana, dice así la palabra. 10:13 de 1 Corintios. Sino que dice, pero fiel es Dios que no dejará ser tentado más de lo que puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos esto? Porque dice en el versículo 7 de 2 de Pedro 2:7, libró al justo Job, dice, que era abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma cada día, o sea, sufría viendo, dice, y oyendo los hechos de los inicuos. Y dice en el 9, sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para el día del juicio. Vemos, sabe librar. Y por eso dice acá, vuelvo a repetir, 10:13 de 1 Corintios, que juntamente con la tentación da la salida. Entonces, en ese sentido, veíamos que en el caso de Job, él miraba la conducta en Sodoma y Gomorra.
Entonces afligía su alma, era contaminada, entonces, le traía sufrimiento, le traía contaminación, le traía dolor de cabeza, le traía opresión, en el sentido que cuando vos estás en desacuerdo y estás enseñado de una manera y vos ves conductas solamente que te contaminen, que te hacen sufrir, que te traen tormento, entonces vemos que también para esto el Señor nos va a libertar y dice, juntamente con la tentación, da la salida. Entonces el Señor, de alguna manera, nos quiere libertar, nos quiere sacar la opresión, vemos que permite las pruebas, pero el Señor también nos va a librar cuando la palabra que dice, clama a los justos y Jehová oye. ¿Qué dice la palabra? Clama a mí y yo te responderé. Entonces en ese sentido es individual el trato, nosotros tenemos que clamar, no dependemos de nadie más que del Señor. Y está bien la unidad, está bien que otro te ore, está bien la ayuda, está bien todo. Pero al final, la mayoría de las veces, va a depender de vos. ¿Entendés? Uno puede, muchas veces, digamos, en un trabajo normalmente, un día que uno esté mal, una ayudita necesita. Pero después vas a tener que trabajar vos todo el tiempo. Porque así es naturalmente y espiritualmente es lo mismo. Un día uno puede estar bien, pero no puede estar siempre el otro haciendo el trabajo por vos. ¿No? Entonces en ese sentido, a mí me pasó algo en el trabajo así parecido. Un muchacho necesitaba ajustar la cadena, se le salía. Y agarré y le ofrecí la llave inglesa que tenía, la francesa más bien, la llave francesa. Y no la sabía usar. Le enseñé todo. Después, a la semana me dijo que se le salió la cadena, se olvidó de aceitarla, que yo le había dicho que el aceite. Y quería que yo le haga el trabajo, y yo no tenía tiempo, yo tenía que entregar el pedido. Entonces le digo, agarrá y hacé una cosa, llevarla a la bicicletería, y se quedó mirando así. Pero es que yo no puedo hacer todo el trabajo por él. Uno lo ve una vez y tiene que aprender, porque no te va a venir a hacer el trabajo otro. Lo mismo suele suceder en el supermercado. Muchas veces yo pregunto a dónde está una cosa, la otra, pero lo tengo que buscar yo, en las góndolas donde me dicen, porque el repositor no te va a venir a hacer todo el trabajo por vos, y está acá, y te va a poner todo en el canastito, y al final hace el trabajo él. El que tengo que trabajar soy yo, a mí me están pagando, no a él por mí. Entonces, en ese sentido, así también con lo espiritual es lo mismo. Con lo espiritual uno tiene que trabajar para salir, porque cada uno recibimos el premio ¿de qué? De nuestro propio actuar, de nuestra propia conducta, de nuestra propia humillación. Hará campo y no sembré entre espinos, dice la palabra. Y uno tiene que arar, no te va a venir el vecino a arar. Y muchas veces estamos en ese sentido equivocados, porque queremos que otro lo haga el esfuerzo para nosotros, y no van a hacer el esfuerzo. Te lo pueden hacer 1, 2, 3 veces, porque de lo contrario, como recién hablaba con ustedes, estamos malcriando en ese sentido, porque no es que uno no quiera ayudar, pero tampoco puede malcriar, porque ya digo, el día que uno ya no esté, ¿quién te va a venir a orar? ¿O quién te va a enseñar la palabra? Eso lo decía todo el tiempo mi mamá. Quiero que aprendan doctrina, quiero que aprendan esto, porque el día que yo no esté, va a venir cualquiera y le va a enseñar otra cosa, y le va a convencer, y así es que tuvimos que aprender a los golpes ahora. Digan una cosa, que esas grabaciones quedaron archivadas. ¿Qué sería de nosotros si no quedaban las grabaciones? ¿Qué sería de nosotros? Cada uno iba a tener su propia doctrina, su propio entendimiento, iban a venir a meter doctrina de afuera, y tantos años que se predicó de una manera, ¿no? El Apocalipsis, la segunda venida, los bautismos, dividir los tiempos. Entonces, hoy uno, gracias a esos archivos, puede defender esto que había comenzado mi mamá, ¿no? Que le reveló el Señor, y en ese sentido quedaron las grabaciones, gracias a Dios, para poder defender
este camino de la cruz, del sacrificio, de la humillación, porque si no, no sé a dónde queda, y uno no le da importancia. No quiero aprender esto, no quiero porque no es mi necesidad, no quiero porque, no son cosas que me están pasando, yo tengo otras cosas, yo quiero trabajar, yo siento pasiones, yo siento sexo, yo estoy enamorada, yo tengo enfermedad, y bueno, esas cosas cotidianas que nos pasaban. Pero si vos no vivís los tiempos, entonces no vas a saber que ese poder derramado en la cruz te es de beneficio, y vos que tenés que pedir perdón para poder creer que ha sido derramado ese poder para hacerte libre de la opresión, de la carga, para confirmar que en el sacrificio de Cristo hay poder. Y si no confirmamos eso, entonces no podemos ser libres, porque la incredulidad está. Pedimos, y muchas veces no sabemos si pedimos coherentemente, muchas veces hasta dudamos. Pido, ¿y por qué no se da? Como decían en la prédica del domingo, ¿por qué no se da? ¿Por qué no se da? Y entonces, no saben por qué. No se da porque primeramente no saben la palabra. Porque vos tendrías la respuesta si sabés la palabra. Entonces sabría el cómo. Entonces no te inquietaría. ¿Por qué? Porque sabés que para esto mismo estamos puestos, dice la palabra. Entonces vamos a tener un combate y no nos podemos preguntar el por qué en sí. O sí nos podemos preguntar, pero a ver, en realidad lo que tenemos que saber que vamos a tener lucha y prueba en el camino y que tenemos que combatir contra Satanás. Uno que se pregunta, ¿y por qué no me responde a la oración? Es porque ya no sabe la palabra. Entonces, en ese sentido, está velada la mente. Y entonces, por eso mismo nos da la enseñanza. La Escritura para saber el por qué. Y si yo no sé por qué, es porque no sé la palabra. No sabemos la condición del Señor. Y está que muchas veces la falta de interés, muchas veces que me enseñen, que oren por mí, que, el pastor está para dar un sentido o traer el alimento. Pero después yo también tengo que luchar por mi entendimiento para que eso que enseñe sea confirmado en mí. Entonces tengo que escudriñar la Escritura. Entonces a partir de ahí, el Señor me va a dar la salida esa, la liberación que tanto estoy buscando. Entonces, está la doctrina, está la enseñanza, digo. Y bueno, nos va enseñando cada cosita, cada espíritu, cada manifestación, pero sabemos que tenemos que tomar la cruz. Sé imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Hebreos 13 dice, salgamos fuera del campamento llevando su cruz, con el Señor, ¿no? Entonces el mismo ejemplo, doblegarnos, escuchar la palabra, escuchar el consejo del Señor y humillarnos, pedir perdón para que nos dé un corazón arrepentido y podamos poner en obra la palabra del Señor. A ver, dice acá en 2 de Pedro 2, 10 y 11, vamos a darlo todo, 2, 10 y 11, y dice, mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian todo señorío, atrevidos y contumaces, que quiere decir caprichosos, no temen decir mal de las potestades superiores. Vemos acá la palabra, atrevidos y contumaces. Y todos los incrédulos en sí, y más los fariseos, saduceos, se levantaban contra los que confirman a Jesucristo como Salvador. Entonces se le están levantando contra el mismo Dios. Entonces, como dice acá, desprecian todo señorío, toda autoridad. Dice, atrevido y caprichoso, no temen hablar mal de las potestades superiores, o sea, del mismo Dios, del mismo Jesucristo. Dice, y acá también, esas potestades superiores también eran los que confirmaban al Cristo. ¿Por qué? Porque dice en el 2.11, dice, mientras que los ángeles, los mensajeros de Dios, dice, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ángeles, ¿qué quiere decir? Mensajeros, que traían el mensaje de la palabra de Dios. Y en este sentido vemos que se levantaban, y todo el tiempo se levantaron contra los profetas. ¿Qué le dice Cristo al pueblo? ¿Qué le dijo Jesús? Dice, ¿a quién
de los profetas no persiguieron vuestros padres. Entonces, atrevido y contumaz, hablaban mal, se levantaban, los castigaban, los perseguían, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición delante de ellos. A ver, ¿qué nos dice la palabra para apoyarnos? Dice, por ejemplo, Éxodo 22-28, dice esto: no maldecirás a Dios, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. No maldecirás, no hablarás mal, no te levantarás contra ellos, porque son autoridad. Es autoridad de Dios y tiene la misma autoridad de Dios el que está predicando, el que trae el mensaje. A ver, ¿qué me dice también? En Judas 1:8 dice esto: no obstante, de la misma manera que también estos soñadores mancillan la carne, ensucian, dice, y rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, dice, de los que tienen jerarquía, de los que están arriba en el sentido espiritual. Pero el arcángel Miguel, que está hablando por Jesucristo, contendía, dice, el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando o peleando con él o con el diablo por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio o maldición contra él. Vemos acá la palabra. Por el cuerpo de Moisés. Ustedes saben lo que decía el cuerpo de Moisés, ya lo he enseñado varias veces. Disputando, peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Cuándo disputó o peleó por el cuerpo de Moisés? En el sacrificio. ¿Por qué? Porque el cuerpo de Moisés representa el cuerpo de Moisés representa todo el pueblo, todos los que estaban bajo la ley. Entonces peleaba, él estaba disputando ¿para qué? Para darle la salvación y liberación. Entonces dice, disputando con él por el cuerpo de Moisés. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. Entonces, a ver, dice en el 10, pero estos blasfeman de cuanto no, cosas que no conocen, blasfeman de cosas que no conocen, porque no conocen al mismo Dios. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, dice el mismo Jesucristo. Entonces no conocen o no lo reconocen. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Por naturaleza, ¿qué conocen? Conocen el pecado, es su naturaleza. Por lo que por naturaleza conocemos, la naturaleza que tenemos, eso lo está diciendo, que tienen, se corrompen como animales, o sea, pecan, se corrompen, se ensucian como animales irracionales, como animales que no razonan, simplemente lo hacen por instinto. Ya van a su naturaleza. A ver, ¿qué me dice con respecto a que no se atrevió a proferir el juicio de maldición contra él? Isaías 53:7 dice, angustiado él por Cristo y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Vemos acá la palabra. ¿Cuál era la forma de defenderse? Humillarse, callarse, cerrar la boca. Entonces, así también nos está enseñando que no tengamos nuestra justicia propia, nuestra manera propia. El Señor nos tiene que libertar, nosotros nos tenemos que encomendar al Señor, hacer el plan del Señor y el Señor nos va a librar. Entonces, a ver, si hablo de esto, estoy hablando de la murmuración también. Y en número 12:1, ¿qué dice? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado. De la mujer cusita. María y Aarón, siendo sus hermanos, ¿no? Y bueno, el Señor le recrimina. El Señor le dice, ¿por qué hablaron mal contra mi siervo Moisés? Él es fiel en toda mi casa. Dice, no tuviste temor de hablar mal de mi siervo Moisés. Y entonces vemos que
Al final quedó leprosa María y bueno, en este sentido Moisés actuó e hizo todo lo contrario en vez de murmurar. ¿Qué dice en el 12:13? Entonces Moisés clamó diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Vemos, esa es la forma de actuar. No maldecir, no querer el mal. Muchas veces cuando estamos enojados contra una persona, no queremos que le vaya mal. No deseamos que le vaya mal, que le castigue el Señor, decir, bueno, porque yo sufrí, entonces la tienen que sufrir. No, hizo todo lo contrario Moisés. Dice, te ruego que la sane. Y ellos le deseaban el mal. Ellos murmuraban, María y Aarón, sus hermanos, murmuraron. En cambio, Moisés actuó, no profirió juicio o maldición, sino que clamó a favor de ellos. La misma historia de Job. Le decían, vos esto. Todo lo que tenía Job cuando venían los amigos de Job. Pero Job, cuando entendió, cuando fue librado, dice que después clamó por sus amigos para salvarlo. Es muy diferente, hermano, la forma de actuar de uno y la forma de actuar de otro. Entonces vemos que, volviendo al 12:11, dice que mientras que los ángeles son mayores en fuerza y en potencia, tiene la fuerza, tiene la potencia en el sentido espiritual, pero también entendiendo esto. En ese tiempo, el que era profeta, y era profeta de Dios, tenía autoridad para, ¿qué dice? Abrir y cerrar los cielos, ¿no? Tenía la autoridad para bajar el fuego. Todo esto lo que hacía Elías. Y vemos que tenía mucha autoridad en el sentido que Dios lo escuchaba. Y lo que hablaban ellos se cumplía. Y entonces dice, mayor en fuerza y en potencia. Si quería, ellos clamaban y eran muertos. ¿O no eran muertos? Eran muertos. ¿Por qué? Porque eran los mismos profetas de Dios, pero sin embargo actuaron con clemencia, con misericordia. Bueno, seguimos otro día.